Hola, muy buenos días chicos. Continuamos con esta serie de videos y hoy vamos a analizar cómo hilar las ideas filosóficamente. Los mecanismos mediante los cuales los filósofos han trabajado a lo largo de su historia generalmente son los mecanismos de la lógica. La lógica hoy en día es entendida como la ciencia que estudia las tablas de verdad o la ciencia que formaliza el lenguaje de tal manera que pueda ser tratado del mismo modo que las matemáticas y dé algún resultado cierto. Pero esto es algo contemporáneo. Realmente la lógica entendida de esta manera no lleva más de 150 años funcionando. Los primeros que intentaron hacer fueron Russell y varios de sus amigos como Frege, entre otros. Antes de eso se manejaba la lógica según Aristóteles. Aristóteles proponía la siguiente fórmula. Dos premisas dan una conclusión. A esto se le llama silogismo lógico. La premisa clásica que nos da Aristóteles es: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Qué es lo importante para la encadenación de ideas? Y es así como se formula todo argumento por lo demás en filosofía, ciencias o cualquier otra disciplina, que es que tú no puedes dar en tu conclusión presupuestos que no diste en tus premisas. ¿Qué son las conclusiones? ¿Qué son las premisas? Las conclusiones y premisas son preposiciones u oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, que nos dicen algo sobre el mundo. Tenemos en la fórmula clásica ya dicha: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Dos premisas, una conclusión, todas son preposiciones. Es susceptible de verdad el hecho de que Sócrates sea un hombre. Sócrates podría haber sido un perro. ¿Qué es lo que pasa si tenemos la fórmula cambiada? Si resulta que Sócrates no es hombre, finalmente no sabemos nada sobre la mortalidad de Sócrates, porque quedaría de la siguiente manera. Quedaría de la siguiente manera. Todos los hombres son mortales, Sócrates no es un hombre, por lo tanto Sócrates no es mortal. Esta es una preposición falsa, es un silogismo falso. No por el hecho de que Sócrates sea mortal o no, sino que porque no me dice nada sobre su mortalidad el hecho de que él no sea un hombre. En cambio, si Sócrates es un hombre, ya sé lo de la mortalidad. Las ideas, al momento de hacer un argumento, uno las tiene que hilar de tal manera en que nuestras premisas concluyan una cosa X. ¿Qué es la que nosotros buscamos probar? Si resulta que las premisas no se sostienen, la conclusión tampoco, por lo tanto no tenemos una prueba. En la pizarra he dejado un ejemplo matemático. 2 más 2 es igual a 4 y, a su vez, 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, podríamos decir que la suma de 1 más 1 más la suma de 1 más 1 nos daría 4. Podríamos sustituir ese 1 más 1 por los 2, pero nuestras premisas no me dan lo suficiente, por ejemplo, para decir que 2 más 4 es 6. Por mucho que yo lo sepa, si yo no lo doy como una premisa, no puede estar contenido dentro de mi argumento. Y como no puede estar contenido dentro de mi argumento, tampoco lo puede estar dentro de las conclusiones. Entonces, recapitulemos. El motivo por el cual yo no puedo decir con lo que tengo que 4 más 2 es 6, a pesar de que yo lo sepa, es que estos son datos que no se me han dado. Por lo tanto, el hilar ideas es hilar conceptos, datos, información que yo poseo. Pero que todo mi universo discursivo posee.
Cuando yo escribo un libro de filosofía, cuando yo respondo una pregunta en una prueba, cuando yo estoy en un debate, tengo que seguir estos pequeños pasos y no puedo salirme de ellos. Si no, mi argumento es susceptible de la crítica. Y si el argumento es susceptible de la crítica, lo más probable es que la conclusión esté errada. ¿Qué es una crítica? Una crítica es la delimitación. Lamentablemente en nuestra sociedad contemporánea se suele creer que existen cosas como la crítica destructiva y la crítica constructiva, que el dar una crítica es dar una opinión frente a algo y que por tanto cualquier cosa que a mí se me ocurra frente a esto es una crítica y es una crítica que debe ser aceptada. A esto se le suma un factor emocional. Por un lado está la crítica destructiva que le hace daño al argumento y por tanto le podría hacer daño a la persona y debe ser omitida. Y por otro lado tenemos la crítica constructiva que permite a la persona seguir creciendo, como si fuera hecha con un lenguaje un poco más somero, un poco más tranquilo, un poco más cariñoso quizás. No, la crítica no responde a nada de esto. Estos tipos de crítica no existen. Las críticas son delimitaciones. Si yo, por ejemplo, ahora digo que 4 más 2 es igual a 6, yo podría hacer la crítica y decir, no, no me puedes decir que 2 más 4 es igual a 6. Por mucho que así sea, si yo reviso lo que tengo acá como mis antecedentes, como mis presupuestos, como mis preposiciones, en ningún momento aparece el número 6. Entonces yo no conozco el número 6. Cualquier persona que me haga el ejercicio y me agregue el número 6, me agregue el número 7 o me agregue cualquier otro tipo de cálculo matemático, yo lo podría censurar y hacer la crítica. Aquí no existe algo así como una construcción o una destrucción. No, existe una delimitación. Si hablamos en términos de delimitación, podríamos hablar, por ejemplo, de un espacio geográfico, un terreno. Resulta que, por ejemplo, yo heredo de uno de mis padres un territorio igual a 500 metros cuadrados. El problema es que este padre en cuestión tenía 2000 kilómetros cuadrados y somos 4 hermanos. Si llamamos a un tasador y este tasador delimita y pone una reja que separe el terreno en 4, dejando mis 500 kilómetros cuadrados los 500 kilómetros cuadrados que le corresponderían a cada uno de mis hermanos, él lo que hizo fue criticar la división. Yo con esto no hay una construcción porque yo no consigo en ningún momento un metro más, un metro menos. No hay una destrucción porque yo no he perdido nada de mis 500 metros cuadrados. Simplemente lo que se está haciendo acá es poner los márgenes. Ahora, al momento de hilar ideas, lo que nosotros tenemos que buscar es que estas ideas, al momento de la crítica, queden a salvo. O en otras palabras, que al momento de que una persona critique los parámetros que yo he puesto, critique las preposiciones, critique los antecedentes, no afecte mi conclusión. ¿Cómo hago eso? Extrayendo mi conclusión únicamente de los datos que me han dado. Pongamos un ejemplo para una prueba de comprensión lectora. Supongamos que ustedes se están enfrentando a la PSU en el área de lenguaje y les ponen un texto escrito en la década del 50 que dice que fumar es bueno y les explica todos los motivos por los cuales fumar es bueno. Y en ningún momento el texto te dice fumar es malo. La pregunta después podría ser, ¿qué dice el texto sobre fumar?
No importa que tú sepas hoy, en pleno año 2020, que fumar es malo, es dañino para la salud. No importa que tú afuera tengas una pancarta gigante que te diga, no, fumar es malo para la salud. No importa que un profesor o un médico el día de ayer te haya dicho, no, fumar es malo para la salud. Si el texto te dice, fumar es bueno para la salud, al momento de contestar la pregunta del texto, tú lo contestas y dices, fumar es bueno para la salud. Porque esos son los elementos con los que tú cuentas. Eso es el material con el que tú te estás moviendo. Ahora bueno, esto se expresa a la larga en el tipo de texto que nosotros estemos haciendo. La filosofía tradicionalmente sigue el método aristotélico lógico. Preposición, preposición, antecedente, antecedente, conclusión. Pero también dentro de los tipos de texto podemos encontrar diferencias. Los dos tipos de textos más lejanos son, en primer lugar, el tratado y en segundo lugar, el ensayo. El tratado, por una parte, es una exposición sobre la realidad o sobre algún objeto en el mundo. Como creo que ya he dicho en otros videos, y si no lo digo ahora, los libros que aparecen del ministerio son tratados. Son tratados. Ellos te explican las cifras del mundo, te muestran el funcionamiento de los objetos, te dicen las cosas como son en el mundo. Dentro del tratado no existe el espacio para la subjetividad. El sujeto importa poco porque el sujeto tiene que explicar el mundo. Entonces, acepciones como yo creo, yo siento, yo pienso, no caben dentro del tratado. Cuando uno debe ceñirse a un tipo específico de texto tratadista, cuando tú estás trabajando un tema nuevo, cuando tú estás refutando un texto, que lo vamos a ver en un siguiente video, cómo refutar, o cuando a ti te piden que tú expliques algo del mundo, o que expliques algo puntual de lo que se te pidió estudiar. Por ejemplo, si en un trabajo yo pregunto, dime, ¿en qué año nació y en qué año murió Nietzsche? Si tú lo vas a contestar como tratado, tienes que poner, Nietzsche nació en tal año y murió en tal año. Si yo te pregunto, ¿de qué color es el pasto? Tú dices, el pasto es verde. Pero, si esto fuera un ensayo, a ti se te está preguntando desde tu perspectiva. Estamos al otro lado del tratado. Y dentro del ensayo, uno tiene la oportunidad de explayarse desde uno mismo. Esto trae otras dificultades. Para empezar, nunca puedes ir más allá de tus conocimientos. El ensayo es un lugar donde generalmente te va a llegar un gran peso. ¿Por qué? Porque son tus propias perspectivas. Ahora, ¿esto significa que en el ensayo se debe aceptar cualquier cosa que piense el autor del ensayo? A priori, no. No. De todos modos, el ensayo sigue dentro de la línea en la que tú estás encerrado en los hechos del mundo. ¿Cómo tú vas a defender los hechos del mundo? Con tus argumentos, tus premisas. Tiene que haber validez. Por mucho que la postura sea una postura personal, tienes que seguir cumpliendo las reglas. Si tú vas a escribir un ensayo, por ejemplo, de los ejercicios matemáticos que tengo en la pizarra, tú en ningún momento vas a poder hablarme de la resta, porque en la pizarra yo no te he mostrado ninguna resta. Yo no he sumado nada. Y si vas a sumar algo, tienes que tener pruebas suficientes de lo que dices que vas a sumar. En un texto filosófico contemporáneo, esto se saca con lo que es el concepto de cita. ¿Para qué sirve la cita? Es muy simple. El lector se va a enfrentar a un ensayo que escribe el autor. Y él lo va a leer y va a decir, sí, todo
está muy bien. Pero yo no sé si aceptar o no tus premisas. Entonces, el autor del ensayo tiene que darle algún instrumento al lector para que él encuentre sus premisas y pueda decir, sí, está muy bien. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto donde esté tratando de probar mi propia existencia, un ensayo, y yo digo, mira, Descartes piensa esto sobre el tema. El lector podría decirme, sí, tu ensayo está perfecto, te creo todo, pero esta parte depende de que Descartes diga eso. La pregunta es, ¿dónde lo dijo? ¿Cómo sé yo que Descartes dijo lo que tú dices que él dijo? Yo ahí sumo la cita, en una nota al pie o al final del libro, o ahí mismo, dependiendo del formato en el cual yo esté citando. Digo, Descartes dice esto en tal libro, en tal capítulo, en tal edición, en tal idioma, para el formato APA. Muy bien. Estos son los dos grandes extremos, el ensayo y el tratado. El tratado no importa el autor, en el ensayo lo más importante es el autor, es su propia perspectiva. Ambos tienen en común el hilar ideas. La pregunta ahora es, ¿cómo yo sumo ideas nuevas? Bastante simple. Cuando yo hago un silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, yo he logrado probar, sin lugar a críticas porque todo está ya dicho previamente, yo he logrado probar que el hecho de que Sócrates es mortal es una premisa. Si yo agrego otra premisa más después, y la agrego como una parte, si yo hago esto, si yo agrego otra premisa más a lo largo del texto, obviamente tengo que justificar que de algún lado la saqué, pero me basta por ahora con simplemente agregarla. Si yo agrego esta premisa, donde 3 más 1 es igual a 4, yo ahora tengo una serie más de deducciones que puedo hacer. Ya había hecho una deducción válida al decir que 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4. Por lo tanto, ahora que yo tengo esta premisa que es de conclusión, puedo hacer un nuevo silogismo y decir 3 más 1 es igual a 1 más 1 más 1 más 1. No tengo ningún problema. Puedo extraer también desde mis propias premisas algunas conclusiones. Por ejemplo, si me voy al silogismo que ya hemos tratado todo el tiempo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, puedo extraer cosas de algunas de las premisas y de la misma conclusión. Si yo digo todos los hombres son mortales, yo estoy diciendo también, en caso de que existan los hombres, estos son mortales. Si bien no hemos hablado en ningún momento de existencia, existen ciertas normas en la lógica que nos permiten hacer estas deducciones. Pero como un ejercicio filosófico, y un ejercicio filosófico muy común, está también el extraer los detalles de las premisas. Si yo puedo extraer en caso de existir hombres, existen los seres mortales,
podría decir, en caso de existir X, existe Y. O en otro ejercicio que podría ser, que ya es un ejercicio propiamente filosófico, y estas son grandes diferencias con la ciencia, es que si yo puedo poner en duda que todos los hombres son mortales, o si yo puedo poner en duda que existen hombres que sean mortales, puedo ponerme en el caso de, ¿y si no existen hombres? ¿Existe la mortalidad? De ahí yo podría acudir a sacar otra premisa. ¿De dónde la saco? Del mundo. Entonces yo puedo hacer la observación del mundo, omitir la existencia de los hombres y pensar en los perros. Y yo he visto perros. Entonces yo puedo decir, existen perros mortales. No necesariamente puedo decir todos los perros son mortales porque como ya vimos en el caso de los universales, para decir todos, tengo que haber visto a todos los perros de la historia. Podría existir un perro que no haya muerto y que nunca vaya a morir. Eso yo no lo sé. Pero si digo, existen perros mortales, puedo de eso deducir, existe la muerte. Esto es un camino inverso. A esto se le llama deconstrucción de argumentos, donde tú, de algún argumento grande, empiezas a sacar cada una de las partes pequeñas para construir un argumento nuevo. Esto va a ser lo que en el siguiente video nos dé el paso para la formulación ahora de la refutación de argumentos. Y una vez que tengamos cómo crear argumentos, cómo destruirlos, vamos a tener que ver los tipos de textos y cómo es que estos deben ser abordados. Finalmente, dejarlos con una premisa filosófica básica que luego ha tomado la ciencia. Si existe un sistema tal que no pueda ser refutado, porque él mismo se prueba, incluso con las refutaciones que le hagas, lo más probable es que este sistema esté mal, que este sistema no te diga algo real del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está construido de hechos particulares. Solo nosotros entendemos la universalidad. Como el mundo está hecho de cosas particulares, cualquier cosa que sea autoprobante está mal. Esto es lo que se le llama una falacia de petición de principio. Una falacia de petición de principio sería que a partir de todos estos argumentos, todas estas premisas, de decir que 2 más 2 es igual a 4 y 1 más 1 es igual a 2 y que 3 más 1 es igual a 4, yo de esto concluyo que 3 más 1 es igual a 4. En efecto, 3 más 1 es igual a 4, pero yo no puedo aceptar eso como información nueva. La gracia, chicos, de las conclusiones es que siempre me dicen algo que yo no sabía antes de ponerle a cuestión. Muy bien, chicos, espero nos veamos pronto. Adiós.